Los domingos llegan los protagonistas, con la conducción de Fernando Ruiz Díaz y la participación de invitados especiales para abordar temas políticos, económicos y sociales. Los protagonistas, domingo 17 horas, solo aquí, 13, siempre conectados. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Bienvenidas, buen inicio de semana. Y hoy, 16 de agosto, una fecha que recordar, una fecha que indiscutiblemente trae a la memoria que teníamos personas, no solamente niños, no solamente adolescentes, sino señores y mujeres patriotas con mayúscula que defendieron nuestra heredad nacional, nuestra tierra. Y hablamos a los héroes del siglo XIX. Hacemos referencia a don José Gaspar Rodríguez de Francia, a don Carlos Antonio López, a don Francisco Solano López, nuestros patriarcas de la historia. Hacemos también mención a nuestras matriarcas, a Juana Paula Carrillo, la esposa de don Carlos, la mamá del mariscal, y en especial a una persona que no fue paraguaya, pero demostró que el corazón define a qué nación quiere identificarse y defender. Y hago referencia a doña Alicia Lynch, mujer con mayúscula. Sí, señora, sí, señor. Tuvimos héroes que se comportaron. ¿Cómo Paraguay pudo en esa época ser próspero con todos los problemas políticos que tenía, rodeados de países que querían de alguna manera adueñarse de nuestro territorio? ¿Cómo puede ser que en esa época Paraguay era próspero, era una potencia? ¿Y por qué digo esto, doña Don? 3 países se enfrentaron a nuestra nación: Argentina, Brasil, el imperio brasileño, y Uruguay. 6 años le costó vencerle a nuestra nación, a esos héroes. Pregunto, de aquella época a hoy, de aquella época de 1864 o 1820, 1830, 1840, cuando comienza justamente a escribir la historia de esos grandes héroes, ¿por qué Paraguay era próspero? Porque tenían autoridades que amaban a su prójimo y a la patria. Y cuando la plata no se toca, no se roba, rinde y da resultado. Sí, señora, sí, señor. Y hoy esperemos que nuestras autoridades también se pongan las pilas y que ya no estén deambulando, como hizo nuestro presidente Horacio Manuel Cartejara, presidente del Partido Colorado, en donde sigue todavía pasando una situación que lastima: la falta de medicamentos, la falta de atención médica, simplemente en algo tan urgente, porque si vamos a comenzar a analizar todo, por eso hago referencia: honremos a nuestro antepasado. Paraguay tiene una rica historia escrita con sangre. Somos descendientes de héroes, de heroínas. Y en este día especial, cómo no decir presente, recordando a nuestros antepasados, a esos niños mártires. 3.500 y un poquito más fueron asesinados por estos países invasores. Fue un genocidio, fue un holocausto, como lo calificó don Horacio Cartes, estando en Tierra Santa, nada más ni nada menos en Jerusalén. Entramos con esto porque hoy es un día especial y no podemos obviar, si somos un buen paraguayo, no hay que ser tibio, doña Don. La tibieza no forma parte de la historia. Tenemos que formar parte de la historia, del lugar que no corresponde, con nuestro granito de arena. Sí, señora, sí, señor, construyamos un país mejor, necesitamos. Y este mensaje, más que para Juan Pueblo, son para nuestras autoridades. Los 3 poderes del Estado están en deuda, y en especial uno, que es el Poder Judicial. Sí, señor. Sinvergüenza, rateros, ladrones, siempre vamos a tener, pero que la justicia le haga competencia, acabóse. La justicia tiene una deuda pendiente con la población. Sí, señora, sí, señor. Con todo respeto,
Bueno, ya entrando en nuestro campo, que es justamente la política partidaria, la política que de alguna manera viene realizando el Gran Partido Colorado bajo su presidente Horacio Manuel Cartejara, apuntando justamente a lo que va a ser este octubre, el 4 de octubre, las generales municipales, donde hoy el Partido Colorado tiene mayoría de los municipios administrando y que el objetivo es ir ganando más municipios y que tiene todo para lograrlo realmente. En ese sentido, hablamos con el doctor Rubén Rolón, él es secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario, él nos comenta un poquito de lo que están haciendo. Hay concejales que renunciaron, hay concejales que fallecieron, intendentes que renunciaron también porque, bueno, tienen que asumir, es decir, se presentaron como candidatos y no tiene otra porque la ley electoral le obliga a renunciar. De esto y mucho más hablamos con el doctor Rubén Rolón. Vamos al material. Bueno, doctor, ¿cómo está el tema de las renuncias, el tema de los intendentes que renuncian, que se van a candidatar nuevamente? ¿Cómo viene la mano? ¿Hay algunos problemas por ahí o no? Una vez proclamada por el Tribunal Electoral Partidario de los correligionarios y las correligionarias que fueron electas en las elecciones internas partidarias pasadas, hubieron 21 modificaciones de resoluciones. 4 de ellas por fallecimiento y el resto por renuncia, en la que se determinó a través de los miembros del Tribunal Electoral Partidario hacer dichas modificaciones y conforme a pedidos realizados ya por los apoderados generales del Partido Colorado, se dispuso la modificación de la proclamación en ciertos lugares, teniendo en cuenta que una vez proclamado a través del señor presidente del Tribunal Electoral Partidario a los electos y las electas de las internas, toda actividad se suspende en materia electoral jurisdiccional de parte del Tribunal Electoral Partidario. ¿Fallecieron cuántos, me dijiste? 4 en total, que son concejales. Después hubieron renuncias, algunos por enfermedad, otros por cuestiones particulares, y tuvimos que modificar en total 21 resoluciones. Y eso mayormente cuando se modifican esas resoluciones, ¿ya no tiene un problema ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Realmente no, porque el cronograma del TCJE disponía hasta el 7 del presente mes, que es agosto, ¿verdad? Hacer las sustituciones, modificaciones, aquellas personas por fallecimiento e inhabilidad, renuncia. Entiendo. 1832 cargos para concejales ahí, ¿verdad? No. ¿O cuántos son? Concejales titulares son 2.829, concejales suplentes son 2.829 y obviamente son 263 cargos de intendente para los distritos a nivel nacional. 263 distritos. ¿Y hoy cómo está? ¿Quiénes son los inquilinos que tienen mayoría en ese sentido? Que están en los diferentes municipios con mayoría la mayoría, sí, la mayoría tiene el Partido Colorado, justamente en la administración del actual vicepresidente de la República, Pedro Aliana. El Partido Colorado en aquella época de 261 distritos, teníamos 163 distritos que era administrado por afiliados o afiliadas del Partido Colorado. Y después se crearon 2 municipios más, ¿vio? Correcto, después se creó otros municipios, en total 2, hoy en día 263. Entonces, van creciendo también los distritos, ahí teniendo en cuenta que existe una categoría prevista en el Código de Organización municipal de cómo se puede crear los distritos de acuerdo a la cantidad de electores en la zona, de acuerdo a lo que va mejorando dentro de un lugar, llámese calle, plaza, colegio, escuela, y eso se va surgiendo por categoría. Ahora, con todo lo que se viene dando en este tema municipal, el tema de las renuncias, muerte en este caso, pero uno a veces quiere saber, por ejemplo, ¿hasta cuántas veces un intendente puede ser reelegido, doctor? Por una sola vez posterior. 2 periodos en total, ¿no? Correcto, así mismo.
Más de eso no. No, más de eso no. Conforme a lo que determina la ley electoral, el candidato, el precandidato a intendente, siendo intendente, debe renunciar 90 días antes de la inscripción de esa candidatura, en caso que pretenda ser reelecto por un periodo más. Ahora la posibilidad de que Horacio sea candidato a senador, ¿qué pensás? Y nosotros tenemos ya la experiencia de las elecciones pasadas del 18 de diciembre del año 2022, donde el señor presidente, el señor Horacio Cartes Jara, se había inscrito en el tribunal de la ANR en el orden número 1 del movimiento Honor Colorado. En su oportunidad, los miembros del tribunal oficializaron la candidatura luego de que se haya planteado varias impugnaciones. Eso se recurrió en el órgano competente jurisdiccional, en la primera sala de la justicia electoral, como así también en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y todos en aquella oportunidad aprobaron la resolución del Tribunal Electoral Partidario. No así, algunos correligionarios optaron por llevar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, y tenemos de que hay una sentencia que confirmó la resolución del Tribunal de la ANR en aquella oportunidad. Es decir, él puede ser candidato a presidente de la República también, ¿o no? Para presidente de la República, no, hay un impedimento taxativo. Acá lo que hubo un problema en aquella oportunidad fue cómo sería que realmente no es una modificación de un articulado de la Constitución Nacional. Si tenía que irse a través de la enmienda o la reforma, ¿verdad? Correcto. Eso fue en su oportunidad la discusión. Hoy en día tengo entendido que en este caso el presidente del Partido Colorado, el señor Horacio, lo que le pidieron a algunos senadores es que participe en las internas del Partido Colorado como candidato, o sea, en este caso precandidato al cargo de senador. Entonces no hay nada que lo pueda impedir, doctor. Teniendo la sentencia firme en este momento ejecutoriada de parte del Tribunal Electoral Partidario, para las internas no hay ningún inconveniente. Para la interna. Y una vez que pase la interna, ya nada tiene que eso ya está habilitado, sí o sí. Está habilitado porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral en su oportunidad también le proclamó al presidente actual del partido, el señor Horacio Cartes, como senador. Lo que hubo problema fue con el juramento. ¿Qué tenés eso, doctor? ¿Qué son datos? Estos son datos que te traje de los 21 casos de resoluciones que se han modificado. A ver, para que tengas en cuenta. ¿Puede decirnos más o menos, doctor? Sí, con mil gusto. El caso de Obligado en Itapúa, el concejal titular en el orden número 5. En este caso renunció el correligionario Joel Schuller, e ingresó en el orden 5 en su reemplazo Alicio Osmar Silvera. En el caso de Central Ñembú, el concejal titular orden número 10, Marcelo Martínez Jara, había renunciado e ingresó en su reemplazo Rodolfo Méndez. El caso de San Lorenzo, que es departamento central, el concejal titular orden 6 y 10, por la renuncia del candidato Alcibiades Quiñones Ayala, ingresó en el orden 6 Lorenzo Ramírez, y en el orden 10 ingresó Carlos Ferreira, y así sucesivamente tenemos los 21 casos. Si querés te puedo leer totalmente o te dejo para que tengas. Comentame un poquito por los medios. Con mil gusto. Tenemos en Cerrito Ñembucú, el concejal titular orden 12 renunció, que en este caso era la correligionaria Fátima Rivero, e ingresó en el mismo orden Ever de los Santos Maidana. En Capucú, del departamento Paraguarí, el intendente y el concejal, en este caso por renuncia al candidato a intendente Derlis Adolfo Penayo, ¿verdad?, ingresó en el orden 11 Rolando Penayo Arce, y por la renuncia del candidato Alba Romero ingresó
Oscar Fretes. En el caso de Nueva Toledo, Caguazú, el concejal número 9 titular renuncia Andrés Shaswarum e ingresó Marcio Bosim. En doctor J. Eulogio Estigarribia, Caguazú, el concejal titular número 1 renunció Derlis Espínola e ingresó Derlis Garay. En el caso de Natalicio Talavera Guairá, el suplente número 9 renunció Jorge Zamudio e ingresó Lorenzo Fariña. En el distrito de Paso Horqueta, Concepción, había renunciado, en este caso, el concejal en el orden número 9, quien falleció, Faustino Tavares, e ingresó en el número 9 Oscar Talavera, y en el orden 4 suplente Elida Morales. El concejal titular en el orden número 12 de San Lorenzo Central renunció Hugo Lescano, ingresó Mario Barreto. En el caso de Filadelfia Boquerón, el concejal titular orden 11, por fallecimiento de Oscar Vargas, ingresó Delio Silva. En el caso de Minga Pona, Alto Paraná, concejal titular en el orden 12, falleció Manfredo Morínigo e ingresó Lidia Peralta de Zárate. En el caso de 3 de Mayo, Cazapá, el concejal titular orden 6, renunció Teodoro Ramírez e ingresó Osvaldo Gamarra. En San Pedro del Cuamandiyú, del departamento de San Pedro, el concejal suplente número 4, falleció Ignacio Garrizosa e ingresó Cintia González. En Nueva Italia Central, el concejal en el orden 12, renunció Ignacio López e ingresó Miguel Leiva. En Itacrubí de la Cordillera, el concejal en el orden número 9, falleció Javier Torres e ingresó Carmelo Candia. En Abaí, Cazapá, el concejal titular orden 12 renunció Carlos Vázquez e ingresó Armando Acuña. En Concepción, el concejal titular renuncia la correligionaria Lourdes Cardús, ingresa en el orden 6 Gerardo Lang Ferri, y en el lugar número 12 ingresa en reemplazo de Ariel Ferreira, ingresó Alberto Acuña. En Uyaú de Concepción, el suplente número 12, falleció Elba Blanco e ingresa Elwin Araujo. Y en Gatimí, Paraguarí, el concejal renuncia Miriam Vera e ingresa Juan Villanueva en el reemplazo de la renunciante, y en este caso en el orden 9 el suplente María Belén Gastón. Esos son los informes que se le remitió al presidente del Tribunal Electoral Partidario de lo que sucedió en estos últimos tiempos en la modificación parcial de las proclamaciones. ¿Y eso qué tiene que ver, doctor? Estos son una estadística que también te quiero dejar del año 2010, 2015, 2021 y 2026. Todos son elecciones municipales. ¿Cómo va creciendo en cada periodo la cantidad de electores empadronados al Partido Colorado, como así también la distribución de los escaños, en este caso a nivel de intendente y concejal? ¿Cómo van subiendo, doctor? En el año 2010, el registro, los inscritos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, específicamente en el registro cívico, eran 3.031.143 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales estaban afiliados al Partido Colorado 1.735.100 personas. En el año 2015, el registro electoral del TCJE, entre hombres y mujeres, eran 3.947.574, y el padrón de la ANR era de 2.227.507. En las elecciones del 2021, el
registro electoral del TCJ era de 4.644.536 ciudadanos ciudadanas, y en el afiliado al Partido Colorado era 2.564.526 afiliados. Y ahora, en el año 2026, total del registro cívico nacional es de 4.661.047 personas, de los cuales son afiliados al Partido Colorado 2.804.546. Como verá, Fernando, esto aparte iba aumentando personas inscritas en el registro cívico nacional, también van aumentando los afiliados al Partido Colorado. Desde el 2015 que empezaste, ¿verdad? ¿O en qué año empezaste? El que está en la cabeza. Los registros que yo te estoy trayendo son del año 2010. 2010. Y desde el 2010 hasta hoy, 1.100.000 más, ¿vio? Correcto, Fernando. ¿Verdad? Sí, así mismo. 1.100.000 más del 2010 hoy a 2026. Correcto. Afiliados que se sumaron. Afiliados que se sumaron. Teniendo en cuenta, hoy por ejemplo recibí a 3 personas, que son jóvenes que están en un caso, se estaba presentando en la Policía Nacional por un cargo que fue en este momento para ser médico. Entonces pidió la suspensión temporal de su afiliación, y 2 chicas que en las Fuerzas Armadas, una de ellas va a ser, hay un cargo de ingeniera, ¿verdad? Y otra de veterinaria, y pidieron la suspensión temporal de sus afiliaciones. Entonces, por eso yo siempre hablo de que es dinámico la base de datos del partido. Y nosotros en el tribunal tratamos de mantener actualizada al corte técnico del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que nosotros tenemos cada 3 meses, nos vamos actualizando. Ayer, por ejemplo, se presentó una persona que fue asignada como magistrada, entonces pidió la suspensión temporal de sus afiliaciones. Así estamos en estos momentos. ¿Cómo así? A comisión de afiliación, ayer lunes, pedí un informe de cuántas solicitudes de afiliaciones, y me pasó el reporte de 2.836 solicitudes de afiliaciones, en virtud a que mañana hay sesión en la Junta de Gobierno y tiene que ser aprobadas las afiliaciones. Como en el Departamento de Informática, todos aquellos correligionarios y correligionarias que pretendían actualizar la base de datos del partido, traían sus solicitudes, llámese afiliación o que se le levante su estado de suspensión temporal. El día de ayer me aboqué en esa tarea, eran 6 bibliógrafos que firmé todas las providencias, que se remitió al Departamento de Informática para actualizar la base de datos. O sea, en ese menester estamos trabajando, como así también estamos terminando, Dios mediante, para el viernes más tardar, lo que es votó no votó en Central. Luego ya pasamos al siguiente departamento, que ya viene a ser departamento más chico, y Dios mediante para las 1 a 2 semanas ya vamos a tener lo que es votó no votó a nivel nacional de las internas pasadas. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. Queremos ver un material justamente en una entrevista que hicimos al concejal actual Javier Pintos, y nuevamente candidato de la lista 1, opción 23, para la concejalía en Asunción. Es un señor criterioso,
Hoy hay una cruda realidad. Ustedes saben bien que muchos de los concejales piden un cupo a cambio de su lealtad al intendente. Para no poner palo a la rueda, piden una dirección, piden tal cosa. Pero vamos a lo que justamente nos decía el proyecto que tiene, al menos quiere ofrecer a la comuna Azucena, el concejal y nuevamente candidato a la concejαλía, Javier Pinto. Vamos al material. Asunción necesita revitalizarse y en particular y en la línea de pensamiento y de acción que propone Camilo, nuestro futuro intendente, desde la experiencia que tengo en la Junta Municipal y principalmente desde la convicción que yo tengo en mi propia gestión pública. En primer lugar, propongo seguir trabajando con los vecinos, con las comisiones vecinales, porque a ese vecino y a las comisiones vecinales le interesa la solución de los problemas de su barrio, en primer lugar. Entonces yo quiero decirle a la audiencia, en mí van a tener siempre a un colaborador, a un gestor en la Municipalidad de Asunción para acompañarle en sus reclamos y en la búsqueda de las soluciones a las diferentes situaciones que viven los barrios. Eso en primer lugar. Pero aparte de eso, y lo principal, pero aparte de eso, Asunción ofrece una potencialidad tremenda que nosotros debemos desarrollarlo para revitalizar el centro de Asunción. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de revitalizarlo? Para eso me voy a la estadística, porque son varios puntos que quisiera tocar contigo, Fernando, que creo que son importantes e interesantes para la ciudadanía en general. Yo me quiero remitir a un punto muy sensible que tiene que ver con la población de Asunción. Y para eso me voy a ir a la estadística. En el año 92, la población de Asunción era de un poquitito más de 500.000. 500.000 habitantes tenía Asunción y el Paraguay tenía 4.100.000 habitantes. Y la población de Asunción representaba el 12% de la población total del Paraguay. En el año 2026, la población actual de Asunción es de alrededor de 460.000 personas y representa solamente el 7% de la población del Paraguay, que es alrededor de 6.500.000 guaraníes. O sea, se produjo una reducción tremenda en cantidad y en porcentaje de la población de Paraguay, de Asunción, perdón. 12% se componía la población de Asunción en relación a la población total de Asunción de Paraguay en el año 92. 2026, repito, porque esa es la esencia de mi planteamiento. 2026 tenemos una población de Paraguay de 6.500.000 y de Asunción decreció. Representa solamente el 7% de la población. ¿Qué sucedió? Sucedió que la mayoría de la gente que vive en los barrios tradicionales de Asunción, Paraguay, Sajonia, Barrio Obrero, Pecua, El Petit, Pecua Loma Putá, Pecua Ceballos, Pecua Trinidad, Pecua Campo Grande, ojo, porque va limpio, se muda a otra ciudad de la área metropolitana, porque no tiene las condiciones de seguir construyendo una vivienda en su barrio y seguir manteniendo el vínculo cercano con su familia, con su comunidad, con sus amigos y mantener ese arraigo en su barrio. Entonces, ese es un tema, mi querido Fernando y audiencia, que quiero trabajar conjuntamente con Camilo y el gobierno central en la promoción para la construcción de viviendas en condiciones accesibles para todos. Porque a tomar esa mitad o seguir o vivir y barrio y familia Paraguay. ¿Y por qué nosotros, mi querido Fernando y audiencia, no podríamos coordinar? Y en tierras municipales, eso se construye en tierras municipales. De ahí es que viene la posibilidad de coordinar la gestión interinstitucional, creando las condiciones para que barrio, Peñandera Pisado y barrio, ganar sueldo mínimo, que tú o tarjeta mía puedan hacer así y vivan su barrio. Entonces, esa es la experiencia que yo quiero compartir contigo, con la audiencia, de que sí se puede promover políticas de construcción de viviendas que promuevan el arraigo de la Asunción en su propia ciudad y en su propio barrio. Ese es un eje, mi querido Fernando, que me gustaría trabajar con Camilo. Y yo le hablé de esto a él. ¿Y qué te dijo? Y me encantó, me encanta, me puso ahí, porque le hice a través de un mensaje de texto. Y realmente es desafiante. Acá en el centro histórico tenemos un montón de edificios de departamentos abandonados que bien pueden ser
abandonados y degradados y que no están reflejando un aspecto agradable en nuestra ciudad. Le da una situación de dejadez. Sí. Entonces, reactivar el centro histórico a través de la ocupación de esos departamentos por la gente que vive en los barrios, a través de una política pública coordinada entre la municipalidad y el gobierno central, con estos antecedentes que te compartí, se puede, mi querido. Y eso va a ayudar a que la gente que vive en los barrios se arraigue en su comunidad. Ese es el segundo aspecto que quiero trabajar en este periodo. El primero te dije, seguir trabajando con los vecinos, con las comisiones vecinales, en la búsqueda de la solución de los diferentes temas que tienen en su comunidad. El segundo punto que comparto con ustedes tiene que ver con la construcción de viviendas que acabo de compartirte. Y el tercero, que lo tengo bien claro, independiente de los 50.000 problemas que nosotros podemos, tenemos la obligación de ir tocando, pero lo planteo así de forma resumida, tiene que ver con el desarrollo urbanístico de la Costanera. La Costanera Norte tiene alrededor de 450 hectáreas de tierra urbanizable. Es un altísimo potencial que tiene Asunción, que hoy no está siendo utilizado en favor ni del municipio, ni de la ciudad, ni del compatriota del asunceno que vive en su ciudad. Hoy me imagina, en condiciones que necesitan ser puestas en valor para que se produzca el desarrollo urbanístico de esos sectores. Pero ¿qué es lo que proponemos? Proponemos el desarrollo urbanístico de las costaneras, de ambas costaneras, con inclusión social, o sea, con la gente. Anía yo pretende desarrollar la costanera de Mosesén de Capixaba. No, la gente que ya está arraigada ahí tiene que ser parte de la atención, tiene que ser parte del desarrollo, tiene que ser parte del nuevo rostro de Asunción a partir del desarrollo urbanístico de la costanera con inclusión social. Entonces también propongo, siempre en la línea del desarrollo de la costanera, integrar los parques lineales existentes, tanto en la costanera norte como en la costanera sur, integrar ambos extremos con el jardín botánico, que es un área de reserva natural, protegida, declarada Patrimonio Cultural e Histórico del Mercosur. Integrar la costanera norte con el jardín botánico y revitalizar ese lugar. Y en la zona sur, integrar el parque lineal sur, en la costanera sur, revitalizando la laguna Capteura, que es una belleza, y el Cerro Lambaré. Y así, de extremo a extremo, crear un nuevo corredor verde, un corredor ambiental. Exacto. Que acompañe el desarrollo urbanístico que estamos planteando, donde se ofrezcan nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo a nuestra ciudad y a la gente con inclusión social. Un mío misma, en línea de la ñamoteno desea en el periodo, mi querido Fernando y audiencia, entre tantos puntos que podemos seguir tocando y que podemos seguir debatiendo, porque tiene que ver también con las diferentes realidades que tiene Asunción, pero que en homenaje al tiempo, claro, y principalmente a fin de centralizar en los proyectos que particularmente quiero compartir con la audiencia, con todos los asuncenos, me gustaría que lo analicen, y si estamos de acuerdo en que Asunción está perdiendo población, bueno, veamos cómo mantener el arraigo. Si coincidimos en que Asunción tiene que desarrollar las costaneras, le estoy proponiendo un desarrollo urbanístico con inclusión social, creando un corredor verde que sea mucho más amigable, que aprovecha lo mitad, sábado, domingo, feriado o cualquier acontecimiento, vaya a disfrutar con la familia, practique deporte y que sea un sitio atractivo para el turismo. Cuando hablas de que hay luego edificios que están abandonados, ¿cierto? ¿verdad? ¿Están a la vista? Que están a la vista. Pero eso, ¿cómo sería para la gente, no solamente que viene en la ribera del río, sino para personas que tenga un ingreso mediano? Para Guadalmembu, la gente que vive en los barrios. Autolaya, André Cató, ya promover la integración de los amigos que viven en Sajonia, en Barrio Obrero, en la zona cercana al centro histórico. Tenemos que promover de vuelta el arraigo del asunceno cerca de su gente y familia. Que ustedes no se imaginan lo que significa el impacto negativo cuando las familias se ven obligadas a dejar su barrio. La primera consecuencia es que Asunción pierde población. Okay. La segunda consecuencia, y la más dura, es que la familia se separa. De una familia tradicional
que nosotros crecimos, yo soy de Loma Puerta, donde nosotros veíamos a nuestros vecinos vivir una etapa de su vida con hijos chicos, 4 o 5 hijos que crecieron y con el tiempo quedaron los padres solamente y el resto tuvo que emigrar. Uno se fue a Luque, otro a Areguapi, otro fue a Villa Elizabeth, y ni siquiera existe ya la posibilidad de la comunicación entre las familias y muchas veces los hijos, los primos, ya ni se conocen. Entonces, ese es un efecto perjudicial también que afecta la integridad de las familias. Entonces, todas esas cosas tienen que ver, mi querido Fernando, con la propuesta que tengo, lo tengo en el corazón más que nada. Y porque hay que pensarlo, entonces lo tengo en la cabeza también. Claro. Entonces, es que quiero desarrollarlo y realmente coincido contigo cuando vos decides que Camilo tiene claro el concepto y la necesidad de hacer un gobierno diferente, Sí. de dejar un legado. Nosotros ya somos personas grandes, Fernando. Nosotros no estamos planteando acceder a un cargo de representación ciudadana por una cuestión de vanidad, por una cuestión de ego. Lo hacemos porque tenemos la convicción de que desde esos lugares nosotros podemos cambiar para bien nuestra ciudad y honrar la confianza de la ciudadanía. Totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo y sostengo, desde mi punto de vista, mirando la gradería, creo que soy uno de los pocos concejales con criterio. Mira que casi no le conozco a todos realmente. Suelo escuchar que la oposición putea acá, putea allá, siempre tratando de poner pero a vos te veo con una presencia de contribuir con tus proyectos, con tus minutos, con toda esa hermosa idea que tenés, porque te estoy escuchando y no es la primera vez. Porque si el propio presidente de la República hace referencia hacia tu persona, que es una persona criteriosa, y nos deja tener razón realmente, porque te escuchamos y sos así, Javier, y eso es muy importante, porque el intendente necesita una persona criteriosa, que le pueda decir, esto corresponde, esto no, esto yo puedo sumar a través de la Junta. Lo que pasa, Fernando, es que el municipio y la ciudad son tan desafiantes. Son tan desafiantes por las complejas realidades que vivimos y por la situación de Asunción, que necesita una inyección de adrenalina, de energía, oye, puro motor de avión, nada de aviación lento, la turbina, mi vehículo de carrera para tener más energía. Sí. Asunción necesita una energía plus, una acción plus superlativa para salir un poco de esta situación en la que estamos realmente desde el gobierno central, y tengo que reconocerlo, se están encarando varias gestiones y varias acciones, entre ellas la revitalización del centro histórico, pero nosotros, que van a tener un impacto positivo para la ciudad, pero nosotros desde el municipio también necesitamos generar, y quién mejor que la intendencia y la junta municipal, que tiene la representación de los diferentes vecinos de los barrios de Asunción, que asuma y proponga alguna alternativa para estas cuestiones que tienen que ver con el interés general. La gente de Ceballos quiere vivir en su barrio. La gente de Sajonia quiere vivir en su barrio. Hoy que va a barrio San Pablo, pero hoy dice la barrio, jaojónico, porque no hay captuinte. Porque no hay la barrio. Cuando vos te mudaste, desconectaste de tu familia, de tus amigos, de tu círculo de colegio, de escuela, de la parroquia, te vas a constituir una nueva comunidad a otro lado, pero empezar de cero. De cero. Entonces, lo que nosotros proponemos con estas propuestas, entre tantas que podemos hacer, podemos hablar de estacionamiento, podemos hablar de revitalización de espacios públicos, podemos hablar de la necesidad de mejorar todo. Podemos hablar de todas esas cosas, podemos hablar, pero hoy quiero centrarme contigo, con la audiencia, en esas 3 propuestas. Y que te resumo, mi querido Fernando, porque quiero que la ciudadanía, tus oyentes, tengan claro. Yo voy un poco, no quiero decir la propuesta a otro, porque cada uno es dueño de sus ideas, ¿verdad? Claro. Pero en mi caso, yo vuelvo a decirles a ustedes que están mirando este programa, que esta persona que se presenta de vuelta para la próxima elección del 4 de octubre, integrando la lista de candidatos a concejales de la lista 1 con la opción 23, tiene clarito lo que quiere hacer. Y básicamente es trabajar con los vecinos, trabajar con las comisiones vecinales de los diferentes barrios de Asunción, atendiendo los problemas de cada comunidad. Punto 1. Punto 2. Ñande Ñamba Apoana, conjuntamente
desde el municipio con el gobierno central, y ya está demostrado con hechos de que eso se puede hacerlo en la promoción de la construcción de viviendas y el acceso a viviendas a los pobladores, a los asunciones de clase media y los sectores populares en condiciones accesibles. Anina, yo ofrecí a ti hogar de 500 millones a 10 años de plazo. ¿Cómo va a pagar? No tiene condiciones si apenas estaba ganando el salario mínimo. Ese segundo ítem. Y tercero, ya lo dije y lo repito. Yo sueño con tener, como otras ciudades, otros países, tienen una costanera verde, un corredor verde integrado. Nosotros tenemos bellezas naturales en nuestra ciudad capital. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. En la vida, lo más valioso siempre perdura en el tiempo. Resiste el paso de los años, mientras todo cambia y se transforma. En SECON presentamos la evolución en cemento, donde la calidad, durabilidad y resistencia de cada obra construida hoy forman los cimientos de un Paraguay que sigue creciendo. SECON, la evolución en cementos. Y ahora, con el cemento que estabas esperando. Sí, señor, y en este bloque queremos presentarle también un material, una entrevista que tuvimos con Eugenio Papi Sanabria Cantero, expresidente del Partido Colorado, un referente, una persona que conoce mucho de política, una persona que ayuda a la gente según su posibilidad también. Él nos habla un poquito de qué piensa de Horacio Manuel Cartejara y de lo que hoy el gobierno colorado está en función de gobierno y la respuesta que da a las diferentes situaciones que el pueblo también reclama en los temas sociales. ¿Vamos a irnos al material? Vamos. Es mi amigo, lo aprecio muchísimo. Le valoro como hombre de partido. Yo, quizás alguno no coincida conmigo, pero es normal. Todos los hombres somos perfectibles. Me puedo equivocar. Pero yo le digo, personalmente le dije a don Horacio, vos tenés mucho de parecido al presidente del Prestor. Porque el pueblo colorado te aprecia, te respeta y te quiere, presidente. Porque estás haciendo bien. Esto no decía donde no se haga nada, no hace falta mi presencia. Donde no se construye, no hace falta mi presencia. No quiero estar, decía al profesor. Y esas son verdades que para el dirigente político sirve de ejemplo. Porque el dirigente tiene que ser constructor. Sí, señor. Constructor de las necesidades de su pueblo. Ahora, don Papi Indeco, Reicuadre en Caraiguazú. ¿Por qué poco referente como yo suelo hacer referencia siempre en el programa cuando empezamos, en el programa de la radio del Partido Colorado, la 89.9, que tuvimos patriarca como don José Gaspar Rodríguez de Francia, don Carlos Antonio López, don Francisco Solano López. Ellos son nuestros patriarcas de la historia. Y tuvimos una matriarca, varias matriarcas tuvimos, pero tuvimos una como doña Alicia Lins, que eligió de corazón y en los momentos más difíciles
que un ser humano puede estar, estuvo al lado de su amado, defendiendo una nación donde no nació, pero eligió de corazón verle morir a sus hijos, enterrarle con sus manos, verle morir a su amado, defenderle después de matarle. Querían cortarle la oreja, querían todo, ella la defendió. Tenemos rica historia. Paraguay fue próspero en esa época. Imagínate, en esa época Paraguay era un país de oro, envidiado por vecinos y por países lejanos. ¿Cómo después de esos hombres ilustres que tuvimos, patriotas, apareció Stroessner y apareció don Horacio Cartes, don Papi? Es un privilegio del país y en especial del Partido Colorado. Una persona que está haciendo sin sacar provecho de su cargo ni de su liderazgo. Hoy Horacio Cartes es garantía de honestidad, de transparencia y de eficiencia. Y él no saca provecho. Por el contrario, tiene que estar sacando de su bolsillo para seguir ayudando a la gente y dando respuesta al presidente. Y Dios es generoso con los hombres como él. Dios le va a ayudar, Mamá María siempre le va a mirar y le va a dar lo justo para que le va a recompensar con más creces todo lo que está haciendo. Bueno. Imagínate cómo está el Partido Colorado, de pie, firme, macizo. El partido, bajo su liderazgo, es totalmente abriendo las puertas a todos, en el sentido de medicina, en el sentido de atención médica, la diferente especialidad de Paraguay sonríe, dentadura sana, Paraguay dando esa posibilidad, como él dice, Paraguay sonríe, después también tema oftalmológico de la vista. Es tremendo, y la posibilidad de que uno pueda continuar sus estudios académicos. Imagínate, las becas que está dando. Oye, por la oposición escuela mientras, presidente. Doy cuay, moto, boyapitas y cuay. A criticar. Se le tirotea porque él es el enemigo de ellos, según ellos. Porque el único que le hace frente con obras, no con palabras, porque él habla muy poco. Él critica a los que hablan demasiado. Y no hacen nada. A mí me dice don Horacio, oye, te coculano. Me dice, por algunos amigos. Claro. Vea, coñete, No, pero hoy el Paraguay, bajo la presidencia del Partido Colorado, en los diferentes cargos, en especial el cargo del Ejecutivo, es un país serio y seguro. Sí. Organismos internacionales reconocen al Partido Colorado bajo la gestión de Horacio Cartes, presidente. Así mismo. Y el país está, así como está hoy, de pie, como vos decís, con fuerza, con muchas ganas de hacer mejor las cosas cada día. Porque yo también tengo mi concepto de Santiago Peña, mi querido Fernandito. Yo confío en él por su capacidad y sobre todo por su juventud. Es un privilegio para la República del Paraguay, un presidente de la República que vaya a los Estados Unidos, que haya conferencias en inglés, al igual que los americanos. En todas partes donde va se le distingue por su capacidad. Y él es criticado. ¿Por qué? Porque viaja. Pero yo no quiero que esté acá el presidente de la República más de 8, 15 días al mes. Totalmente. Y que haga. Y los hombres que él confió en su nombramiento, llámese presidentes de ente, ministros, que cumpla su función. Totalmente. No hace falta que esté el presidente de la República para que ellos hagan sus deberes. Ya tenemos un presidente de la República prácticamente cuando está solo acá Horacio Cartes como presidente de la Junta de Gobierno. ¿Cómo le ve en ese sentido? Te digo, porque el candidato del Movimiento Nor Colorado es el joven Pedro Aliana. ¿Qué pensás de Pedro Aliana? Buenísimo. Un hombre humilde, sencillo, solidario. Él viaja a Pilar, se va, me toca el timbre en Nueva Italia para saludarme y se va. Y días pasados le reclamé, no te vas más, mi querido vicepresidente, le dije. Me abandonaste, me cambiaste, te fuiste por otro lado.
No, lo que cambié en mi vehículo nomás, me dijo. La con la moto, me dijo. Auto, Y bueno, le dije, mi hermano, pues acordate que allá tenés un amigo que te aprecia mucho y quiero que te pase de vez en cuando ore mi mamía ahí, Y no, Pedro Aliana, un muchacho humilde, sencillo, capaz, con experiencia. Y hizo todos los escalones que necesita un dirigente para llegar al poder. Totalmente. Él llegó a ser intendente, llegó a ser gobernador, diputado, presidente del partido. Y ahora le queda Dios mediante y le ha de bendecir. Ahora, don Papi, ¿cómo le va la lista 1 en los diferentes municipios? La chance de la maquinaria de la lista 1. Y el Partido Colorado tiene su estructura a través de las bases populares que son las seccionales. Y este es una lucha interna dentro de los distintos distritos y ciudades. Entonces el Partido Colorado está organizado y está en este momento... Se va a coloradizar, como dice don Horacio Cartes. Se va a coronar, se va a coronar de éxito. Sí. Porque hay elementos demasiado importantes. Nosotros tenemos a los presidentes seccionales. Pero más que presidente seccional, la cabeza es lo que importa, ¿verdad? Sí. Si la cabeza baja línea, si la cabeza es ejemplo, si la cabeza da resultados, y si la cabeza es creíble como es Horacio Manuel Cartejara, ¿dónde le pone a ese señor dar resultados? Sí. Y yo estoy seguro de que vamos a tener un gran éxito. Un gran éxito. No existe oposición. No existe fuerza alguna que pueda enfrentarle hoy al Partido Colorado. Sí, señor. Le agradezco, don Papi. La esperanza, la fe Sí, señor. y la confianza se tiene en el Partido Colorado. La mayoría absoluta del pueblo. El político más creíble hoy se llama Horacio Manuel Cartejara. Así mismo. Y respetado. Apreciado, muy apreciado. Bueno, le agradezco, don Papi. Gracias, hermano, a vos, Fernando. Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. En la vida, lo más valioso siempre perdura en el tiempo. Resiste el paso de los años, mientras todo cambia y se transforma. En SECON presentamos la evolución en cemento, donde la calidad, durabilidad y resistencia de cada obra construida hoy forman los cimientos de un Paraguay que sigue creciendo. SECON, la evolución en cementos. Y ahora, con el cemento que estabas esperando. Al comienzo, doña Don, una fecha muy importante, los verdaderos paraguayos. Sí, señora, sí, señor. Tenemos que honrar con hechos y más todavía con todo respeto, le decimos a nuestra autoridad, a los tres poderes del Estado. Honren su cargo, nadie les obligó a estar donde están. Sean honestos, sean eficientes, sirvan a la gente. Necesitamos de los tres poderes. Por favor, si en esa época tan difícil del año 1800, desde que justamente José Gaspar Rodríguez de Francia comenzó cuidando nuestra patria,
continuando con don Carlos Antonio López, ni qué decir con el mariscal Francisco, ellos pudieron con todo el problema. ¿Cómo no podemos nosotros, señores? Le digo a los tres poderes del Estado, no podemos. Hoy no tenemos guerra internacional, por suerte, pero sí los tres poderes están en deuda con la población. Sí, señora, hoy la población tiene un desafío con tres poderes, con esos triple poderes. Honren, por favor, nadie los obligó a estar donde están, hagan patria. Hoy tenemos a un patriota que por ser honesto le quisieron llevar preso, le quisieron sacar del escenario político, que es Horacio Cartes. No tienen vergüenza aquellos que en nombre del Partido Colorado están ejerciendo esos cargos y que están en deuda. Le digo a los parlamentarios, al Poder Ejecutivo, a sus ministros, y ni qué decir al Poder Judicial. Sí, señora, sí, señor. Bueno, yo también me despido. Estuve bastante bien en este canal. Agradezco a los directivos. Sí, señora, sí, señor. Como decía hace rato, construyamos país del lugar donde nos toque. Y yo quise hacer eso, y de hecho que lo hago. Sé que molesta, pero ¿a quién le molesta? Molesta a aquellos que quieren de la función pública sacar provecho, rédito. Y el único que nos saca rédito y provecho, y que lo demostró, es Horacio Manuel Cartejara. Sí, señora, seguimos. Tenemos un ejemplo vivo por sobre todas las cosas. Así es que agradezco a todos los compañeros. En serio les digo, la pasé re bien en esto casi 2 años, si no estoy trascordado, un poquito más posiblemente, pero a los directivos les deseo éxito, éxito, éxito realmente. No aplaudamos solamente, ayudemos a construir con una crítica razonable. Sí, señor, construyamos un país que queremos. Todos estamos obligados a poner nuestro granito. Así es que gracias por todo y oportunamente a lo mejor tenemos la posibilidad nuevamente de vernos. Gracias por todo.